plantaciones. Del mismo modo, autoridades y dirigentes del distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas, junto a representantes de Minera Las Bambas, suscribieron un importante convenio de cooperación interinstitucional de un aporte social voluntario, recursos que serán destinados a la ejecución de proyectos de desarrollo sostenible en beneficio de los barrios y comunidades del distrito de Velille. Con motivo de celebrar el Día de la Madre, la comunidad de Nueva Fuerabamba vivió una jornada llena de alegría, unión familiar y momentos inolvidables, gracias a la entrega de más de 500 canastas con productos de primera necesidad, realizada por Minera Las Bambas, en homenaje a las madres adultas, mayores y jóvenes de dicha comunidad. En un esfuerzo por promover la sostenibilidad ambiental y el desarrollo comunitario, Las Bambas, a través de la Asociación de Desarrollo Las Bambas, continúa impulsando el proyecto de forestación en más de 20 comunidades de las provincias de Cotabambas y Grau, en esta ocasión con asistencia técnica en el control fitosanitario en plantaciones, apertura de hoyos para la instalación de plantones, mantenimiento y refacción para la infraestructura de viveros, entre otros trabajos propios de los viveros. En Las Bambas, seguimos haciendo minería para el progreso. ¡Suba! ¡Suba! ¡Escapawashan! ¡Yana pawaichis! ¡Escapawashan! ¡Suba! ¡Suba! ¡Yahta pasikono yana pawaichis! ¡Yana pawaichis! ¡Yana pawaichis! Tare para mayanko. Kangma wakasuakas kanki, kangma wakaita chutamos kanki, konami yachanki. Mana no gacho. Amapuni. Manero serme. Uita sa perunku. Wakata suera kamuninko. Yana paiwaichis. Manero serme. Suwakuyqa manan hayk'aqpis allinmanqa apawasunchu. Ama kaynata mamitaykita, taytaykita, munakusqaykita waqachiychu. Tayta mamakuna, allinta rimaykuspa uywasun wawanchiskunata, allinñampi purinankupaq. Kay willakuyta yuyarichisunki. Surfuy, llapanchispa rimayninchis. Frenos listos, llantas listas y también las luces. Todo en regla, compañero. Gracias, maestro. Claro, en Las Bambas ningún camión sale sin su revisión rutinaria completa. Así es, la seguridad empieza antes de arrancar el motor. La seguridad comienza antes de arrancar el motor, con una inspección rigurosa de cada unidad. Las Bambas, minería para el progreso. Llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui.
A nivel nacional son las 6 de la mañana con 37 minutos. Amigos oyentes, muy buenos días. Bienvenidos sean cada uno de ustedes al informativo Huillaricui, edición correspondiente a hoy, fin de semana 15. Don Chinchilico, rapidito se ha pasado el mes, ¿no? Prácticamente a mitad de mes. Hoy es viernes 15 de mayo de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Y seguramente usted a esta hora de la mañana, ya en compañía de sus seres queridos, quizás ya disfrutando de sus desayunos, ahí en la casa, en algunos casos, ahí mamá preparando el desayuno con la ayuda de papá, los pequeños también en la casa, por favor, ayudar a contribuir en las actividades diarias de casa. Y la recomendación, amigos oyentes, la gente que nos sintoniza a esta hora de la mañana, la recomendación es, por favor, abrigarse bien. Lo que es las heladas definitivamente ya ha comenzado y ha iniciado con bastante intensidad. Fundamentalmente a los pequeños de la casa, a los adultos mayores, para que este proceso, pues bueno, se pueda pasar de la mejor forma. Son las 6 de la mañana ya con 39 minutos, cambia el digital, 6 de la mañana con 40 minutos. Ya estamos con David Ortiz Maldonado. David, muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está? Buenos días a todos nuestros oyentes de toda la provincia de Cotabambas, ¿no? Donde llega la señal de Radio Surfuy, a toda la gente donde llega también en Progreso, Grau, Chumivilcas, Capamarca, ¿no? Nos escuchan a estas horas de la mañana. Es importante seguir abrigándose, Javier, ¿eh? Sí. Sigue haciendo friecito ahí. Bueno, o sea, prácticamente ya ha comenzado, ¿sí, no?, el temporal de heladas, ¿no es cierto? Sí, la temporada de heladas ya prácticamente se va sintiendo en distintas zonas, sobre todo del sur del país, Javier. Hablamos, por ejemplo, de Puno, hablamos de la región Cusco, Apurímac, Arequipa, ¿no? Sobre todo la zona sur, y donde prácticamente se recomienda a la población, sobre todo, abrigarse. Y de hecho que ya me imagino también, Javier, la UGEL, ¿no? La Dirección Regional de Salud, siempre en esta temporada se puede que se desarrolle lo que es el horario escolar, ¿no? Claro, el famoso horario de invierno. El horario de invierno. En todo caso, ojalá podamos tener ya alguna comunicación también por parte de la UGEL Cotabambas, ¿no? La Dirección Regional de Salud de Apurímac, para saber qué acciones se están tomando, porque sí, el frío está más intenso que años pasados, Javier. Yo lo siento así, está más intenso este año que años pasados, y bueno, hay que tomar medidas, por favor, las autoridades correspondientes, ¿no? Tomemos medidas en función a esta situación y esperemos que en el transcurso de la siguiente semana o esta semana podamos tener alguna información en función, sobre todo, a este horario de invierno, sobre todo para los niños, pues, de las diferentes instituciones educativas, quienes básicamente son los más, en cierta forma, los que van a sufrir más, ¿no? Sí. Esta climatología, sobre todo a nivel del sur del país. Perfecto. David, vamos a compartir información de interés para nuestros amigos oyentes en relación a lo que viene a ser la conclusión del Centro de Salud del Distrito de Akira. Posiblemente, amigos oyentes, ya habría fecha para la entrega de este establecimiento de salud que se está ejecutando a cargo del PRONIS. El alcalde del distrito de Akira ya ha realizado una inspección con las autoridades, han visitado las instalaciones del centro de salud. El avance es considerable y al próximo mes, en el mes de junio, se estaría realizando ya la entrega oficial y funcionamiento del Centro de Salud del Distrito de Akira. Un establecimiento de salud que seguramente mucha gente lo ha esperado y ha sido un tiempo bastante prolongado. Posterior a ello, creemos que también, esperemos que sea en este año, la entrega del establecimiento de salud, en este caso Hospital Tipo 2 del distrito de Chalhuahuacho. En el caso del Centro de Salud del distrito de Cotabambas, han compartido una nota informativa. Dice: PRONIS informa avance del proyecto de salud. Autoridades, dice, de Espinar y también de la provincia de Cotabambas. El Centro de Salud del distrito de Cotabambas, imponente, tremenda mole que se ha construido al costadito de la plaza de este importante distrito. En todo caso,
hay 3 establecimientos de salud, los cuales se han extendido. El proceso de construcción ha sido bastante largo, incluido el proceso de implementación. Pero lo cierto es que, David, el próximo establecimiento de salud que va a ser ya oficialmente entregado va a ser el Centro de Salud del Distrito de Akira, que ya prácticamente está en la parte final en lo que viene a ser ya la etapa de equipamiento. Importante, yo creo que este tipo de obras hay que aplaudir, Javier, ¿no? Y sobre todo hay que resaltar porque el tener una infraestructura de salud, sobre todo, y en nuestra provincia de Cotabambas, es sumamente valiosa e importante. Cuántas personas, ¿no? Ya fallecieron, cuántas personas ya se fueron de este mundo. ¿Por qué? Porque no recibieron en su momento una buena atención de salud. Y creo que los derechos fundamentales de las personas, Javier, está dentro de lo que es, de hecho, la educación es importante, pero también la salud. Imagínate, una persona si no tiene salud, una persona si no tiene los cuidados correspondientes, digamos, cuando vaya a un establecimiento de salud. Imagínense, yo creo que es un derecho fundamental y el tener esta infraestructura, ¿no? De calidad, Javier, sobre todo equipamiento, profesionales, porque contempla varias cosas, ¿no? E incluso también el tema, por ejemplo, de capacitación, va a ser de que la población pueda recibir una atención, sobre todo, cálida, ¿no? Y una atención sobre todo que va a ayudar a muchas personas que adolecen pues, de distintas enfermedades, ¿no? Y sabemos eso aquí en la provincia de Cotabambas. Sobre todo la calidad de atención, Javier. Yo creo que es básico e importante que todos se merecen cuando vayan a un establecimiento de salud. Definitivamente. Ahora, hablando de ya hospitales, el hospital de Chalhuahuacho, que ya está en la etapa de equipamiento, el hospital de Tambobamba, que está en proceso de construcción. Entiendo que ambos son del mismo nivel, son tipo 2. Dentro de una provincia no sé si funcione, no sé cuál funcionará, digamos, de mejor manera. Supongo que el que primero se llegue a equipar, a poner en funcionamiento. Conversaba con un funcionario de salud sobre el tema. Me decían lo siguiente: Javier, hasta puede haber 3, 4 hospitales. ¿Ya? Puede haber, o sea, 5 o 10 hospitales. Pero Javier, mientras haya más hospitales, mejor pues para la población. No necesariamente, porque no? Ojo, que esto me lo explica un profesional que trabaja dentro del establecimiento de salud. ¿Ya cuál es el...? ¿Qué es lo que pasa? Ya. 2 cosas importantes. 1, equipamiento. Y 2, personal. Claro. Claro, son 2 temas importantes, porque si no tienes los equipos, un hospital puede ser gigante, del tamaño que quieras. Si no hay equipos, no te sirve de mucho. No, yo te digo en el sentido Pero de que... lo más importante, David, y esto te lo digo en función a la declaración, a la conversación de un funcionario que conoce el tema de salud. Ya. El tema del personal es crítico. No hay personal. Dice, por ejemplo, tú vas a tener, digamos, rayos X, tomógrafo, todo el equipamiento que quieras. Claro. Pero ¿tú crees que un profesional de salud se va a trasladar de Cusco? Ojo, considerando las condiciones que hay en Cusco, ¿no? Claro. Hasta Chalhuahuacho o hasta Tambobamba, ¿tú crees que va a venir? Y con el salario que se le va a pagar acá. Entonces ahí viene la gran carencia. Por eso dice, lo más recomendable dentro de las provincias lejanas es que haya un buen establecimiento, solo un buen establecimiento de salud, cosa que pueda atender mejor. Yo creo que seguramente eso va a ser, vamos a ver, cuando el centro de salud de Chalhuahuacho se entregue y digamos, falta personal. Yo creo que la obstetra Eva Puma va a ser lo primero que va a mencionar, falta personal. Ya, pero también, Javier, hay que entender esto, de que se supone cuando tú desarrollas un proyecto, ¿no? Contemplas varias cosas. Bueno, claro, eso también va, porque yo... Pero acá viene el tema de que ¿quién ha pedido el centro de salud? No necesariamente las autoridades de salud. Quien lo ha exigido ha sido la población, ha dicho, no, queremos centro de salud. En Tambobamba igualito, queremos centro de salud. Pero está bien, Javier. Y es a presión de la población. Y hay veces no necesariamente está bien eso. Pero está bien en el sentido de que lo que tú indicas, pero cuando tú haces un proyecto, y eso conozco porque en un momento... Cuando usted trabajó en la dirección de salud. Claro, en la dirección regional de salud en algún momento, y de hecho cuando se lanzó en aquellos años, amigos, hablo del 2013, cuando se estaba lanzándose, incluso se puso la primera piedra del Hospital Lorena, del inconcluso Hospital Lorena. Está en la fase final también. Ahora que ya está en la fase final, definitivamente. Este año se entregue. Pero Javier, yo recuerdo en esa fecha cuando se lanzó el expediente, cuando se habló sobre toda esta infraestructura tremenda, en un primer instante, este hospital iba a tener incluso su helipuerto, el Hospital Lorena. ¿No? Pero que en función a la corrupción y una serie de cosas que ha pasado ya después que mucha gente sabe, ¿no? Se cambió todo el proyecto, pues, ¿no?
Pero en su momento se tenía previsto, incluso dentro de los presupuestos contemplado, el tema de hecho, infraestructura, ¿no? Lo que tú mencionas, que es básicamente cómo vas a tener una infraestructura si no tienes equipamiento, Claro. si no tienes las condiciones básicas, por ejemplo, de un buen tomógrafo, de una serie de equipos de rayos X, ¿no? O sea, si tú haces un hospital, tienes que poner dentro del proyecto, ¿no? Tienes que poner dentro del proyecto, amigos, equipamiento. Sí. Pero también hay un tema importante, el tema de personal y capacitación. Claro. O sea, ese es el proyecto pues, integral, Javier. Integral, ajá. Ese es un proyecto integral cuando se trabaja de una manera diferente e distinta. Ahora, si hay otra cosa por presión y las autoridades, porque hoy hay que hacer caso a la población y hay que hacer nomás el hospital porque se nos va a venir encima, es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa, Javier. Eso también hay que tener en cuenta. Pero hay otro detalle también lo que tú mencionas, ¿no? Lo que en todo caso lo que está faltando y es un campo abierto y también se recomienda a los jóvenes puedan estudiar carreras vinculadas a la medicina, a la salud, a la medicina, Javier, sí. porque si hay demanda, entonces va a busquemos haber demanda, David, porque eso es, Javier. Son 2 hospitales, ¿ah? Claro. Vamos a tener 2 hospitales, dos centros de salud de nivel alto, entonces se va a requerir profesional de salud. Claro, se requiere profesional de salud. Ahora, cuando tú indicas, por ejemplo, que hay profesionales, de hecho, que no quieren venir porque son zonas alejadas, el tema de presupuesto en remuneración es baja, no es de acuerdo al mercado, yo creo que debe haber una evaluación también ahí, ¿no? Pero ¿a dónde quiero llegar, Javier, aquí en este punto en general, ya cerrando, es de que a los jóvenes, atención, a los jóvenes que están terminando el colegio, a usted, señora, ¿no? Si su hijo le pregunta, ¿qué debo estudiar? Amigos, actualmente lo que está faltando a nivel nacional, y de hecho también lo vamos a vivir aquí en la provincia, eso es real, en la provincia de Cotabambas, es que se va a necesitar más personal, ¿no? Vinculados al tema de salud y sobre todo a la medicina, psicología y una serie de cosas carreras que son importantísimas y que hay que abrazarlas también, ¿no? Hay que abrazarlas. ¿Por qué no estudiar, digamos, enfermería? ¿Por qué no estudiar, digamos, medicina, obstetricia? Una serie de carreras, ¿no? Que puedan, en cierta forma, cuando uno termine, tenga campo laboral. Así es que, amigos, hay que estar atentos, ¿ah? Hay que ver el mercado ahí en un panorama general donde podría, digamos, abrazar una carrera, sobre todo a los jóvenes, y también la recomendación a los padres de familia, porque sí, va a faltar personal y es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? ¿Por qué crees que muchos profesionales no van a estas zonas, ¿no? Digamos, zonas rurales, zonas que están alejadas, digamos, a una ciudad? Porque no hay personal, pues, Javier, ¿no? Y la mayoría, Javier, lo que ha sucedido es que los profesionales de salud básicamente tienen ya o trabajan en clínicas particulares, ¿no? O hacen dobletean un hospital. Y de hecho, claro, el dobleteo y tienen más ingresos económicos, ¿no? Sí, y eso es cierto también. Eso es la verdad, pues, Javier. La verdad, no, la verdad. Por ejemplo, o sea, trabajan en el hospital y luego se van a la clínica. Claro. Trabajan en salud y se van a la clínica. O te dicen, ¿por qué crees que te dicen, sabes qué, hermanito? Digamos, vas al hospital nacional, regional, ¿no? Y te dice, a ver, el mismo doctor te dice. El mismo doctor. Ya te recomienda, a ver, señor, mira, creo que tienes esto más, te recomiendo que te contactes con el doctor de esta clínica que es particular, porque aquí no tenemos, te dice. Así tal cual, Javier. Dicen, aquí no tenemos. Claro, es una jugada también, hay una mafia también, Javier. Sí, eso es la verdad también. Pero también hay cosas reales que, por ejemplo, dicen, no tenemos ese equipo. Aunque sí tenemos, pero no funciona. No funciona. Sí, pues, bueno. Porque falta de mantenimiento de equipos y una serie de cosas, de verdad. Acá hay varias cosas que analizar, amigos oyentes. Un saludo para el licenciado Carlos Solís en el Centro de Salud de Pumamarca, que está muy atento a la programación de la radio. Me dice, por favor, no confundan, dice, hay muchas cosas, ¿ah? Dice, no va a funcionar varias especialidades, definitivamente. En un centro de salud, digamos, en un hospital tipo 2, ¿qué especialidades pueden funcionar? ¿Y qué no? ¿Y qué especialistas necesitamos? Ojalá, mi estimado Carlos, usted que conoce del tema, nos pueda ayudar en esta conversación. Pues, ¿no? Sí, si más adelante, terminando los titulares, le podemos llamar un poquito para conversar sobre el tema, ¿no? Porque yo también hablé en relación a este tema, porque un especialista que trabaja en salud me lo comentó, me dijo, o sea, no va a ser tan factible que haya 2 hospitales dentro de una provincia y que funcionen al 100%. Y algo también muy cierto lo que dice la persona que se contactó con la radio, que envió un mensaje, es que en este tipo de hospitales no va a haber todas las especialidades, Javier. Eso es lo real. Ojo, estamos hablando de un tipo 2. De un tipo 2, por eso pues no va a haber todas las especialidades. Me imagino que va a haber, digamos, medicina general y otras especialidades que son, digamos, importantes, pero otras especialidades en general que uno ya crea que, oye, ya tenemos el hospital con todas las especialidades. No, eso es imposible, Javier. Sí. Sobre todo por la categoría que es el tipo de hospital, ¿no?
porque no tendría que ser un super hospital, hablábamos, digamos, de un hospital de Lima, Rebagliati y otros hospitales, ¿no? A nivel nacional. O sea, eso sí tienen todas las especialidades. Incluso ni siquiera tienen todas las especialidades. Hay siempre especialidades que no contemplan también. Pero hay que tener en cuenta eso también, y es importante informar a la población. Tampoco hay que confundir a la gente y decir, oye, sí, esto es un hospital tipo 2 y va a tener todas las especialidades. Amigos, atención, atención, como dice, ojo al piojo. No, tampoco es que nos hagamos la idea de que, wow, ya tenemos el hospital. No. O sea, si estamos hablando del tema de deficiencia nomás en personal, que hay gente que no quiere llegar a la provincia por X motivos, ¿no? Por el sueldo y una serie de cosas. Imagínense la situación cuando vaya en marcha. Va a haber deficiencias. De hecho, que en el proceso, claro, en el proceso hay que tratar de mejorar, ¿no? Pero de que va a haber deficiencias, va a haber. Vayamos, por favor, y las autoridades también, ¿no? Sí. Veamos esto, ese detalle, por favor. Y esto las autoridades ya tienen que estar preveyendo, porque, vuelvo a decir, el hecho no es que, bueno, al final te puedo traer a un especialista, digamos, de X especialidad, te puedo traer, pero ¿quién lo va a pagar, David? Esa es la gran pregunta, porque el Estado ya tiene un presupuesto asignado para cierta cantidad de, digamos, médicos o especialistas en salud. Luego, si aumentas 1, si aumentas 3, si aumentas 10, ¿de dónde se va a sacar el presupuesto? Ahí viene el otro detalle, o sea, es complicado. 6:54, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricuy. Un saludo para Edith Silva, que está en sintonía del informativo Huillaricuy. Muchísimas gracias. Estamos ya a través de Radio Guaira en el distrito de Coyurqui, Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas. Hoy es viernes 15 de mayo de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Más adelante vamos a conversar sobre el papá de América, el cienciano del Cusco. Mañana 5:45 de la tarde enfrenta a su similar de Alianza Lima. Fecha clave, Así es. Un partido. Definitivamente voy por el papá, sí o sí. No, pues claro, como buen hincha tienes como cusqueño, David, ¿apoyaría al papá de América o no? Yo por supuesto, de hecho, y siempre lo he dicho, ¿no? Si son equipos, digamos, de provincias y que están jugando con equipos, digamos, de la capital, que a veces se maneja mucho la mafia también desde los árbitros. El árbitro. Claro, porque yo lo vi, Javier, yo soy hincha del Deportivo Garcilaso y he visto cuando el Garcilaso también estaba en posiciones expectantes. O sea, los árbitros inclinan la balanza, eso es la verdad. Sí, es la verdad, porque detrás de eso hay una mafia también, y eso es la verdad, amigo. Detrás de un árbitro, ¿tú crees que no hay presiones económicas, presiones incluso desde la misma federación para que digamos, los partidos un poquito se apañen? Es la verdad, pues, amigos. Entonces yo creo que si mañana es un partido importante hay que alentar al Cienciano, ¿no? Gracias, David. A Cienciano hay que alentar, y como siempre lo hemos hecho también al Garcilaso, al Cusco FC en su momento también. A los chancas, ¿no? Los poderosos chancas. Y también los chancas, que tampoco hay que dejar de ver, digamos, a los chancas. Los chancas también, como que están segundos en la tabla de posiciones y a un punto de Alianza Lima, ¿no? O sea, si los chancas el fin de semana gana al Moquegua de visita, o sea, también creo que sí va a ser así. Ojalá sea así, para que, o sea, lo ideal, Javier, es de que ya equipos de provincia no puedan campeonar, claro, sin esa movida, sin esa inclinación del árbitro, porque de verdad, como te digo, Javier, los árbitros sí juegan un papel importantísimo ahí, y eso es lamentable, de verdad, como el fútbol también se apaña de esa manera, ¿no? Se empaña sobre todo de esa manera. Sí. Muy bien, 6:57. Y arriba García siempre, el Rico García. El Rico García. Sí, el Deportivo Garcilaso. No es pedacito, ¿no? Bueno, pedacito es un término que ya lo están dejando de atrás, ¿no? Sí, lo que pasa es que Pedacito del Cielo nace a la raíz de la canción Pedacito del Cielo, Alegría del Corazón, pero el verdadero hincha sabe que el Garcilaso es, pues, el Rico Garci, el Vendaval Celeste, el Deportivo Garcilaso, ¿no? Esos son los nombres característicos del Garcilaso. Perfecto. Ya la moda, pues, vino, ¿no? Pedacito del Cielo. Está bien para la gente que le guste, ¿no? Pero particularmente a mí me gusta más el Vendaval Celeste de Rico Garci, ¿no? El Rico Garci. Claro, siempre lo hemos conocido así desde niño, ¿eh? Hay muchos garcilacianos aquí en la provincia. Sí, hoy salud para toda la gente. Richard Valencia, Jimmy Varela, algunos que conozco. Bastantes. Salud para Richard Valencia. Ojalá nos podamos ver en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y ver partidos, ¿no? Y el Garci está subiendo, de a poco. Sí, y el fin de semana también tiene un partido frente al UTC, y esperemos que si gana este partido se está yéndose dentro de los 8 equipos que pueden luchar una sudamericana también. Sudamericana. Así es. Sí, yo creo que sí, Yo creo que sí. Y arriba los chancas también, Definitivamente. Pero más arriba el Garci. Perfecto, son las 6 de la mañana con 58 minutos. David, vamos con la frase de la semana. Vamos con la frase de la semana, amigos. Y la frase de la semana es: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Así es que siempre el trabajo en equipo es importantísimo en todo aspecto.
6:58. Vamos a revisar la historia, amigos oyentes. Mucha atención. Hoy se recuerda el Día Internacional de las Familias. Reiteramos, Día Internacional de las Familias. Muy bien, ¿qué pasó un día como hoy también? Bueno, el día de hoy es el Día Internacional del Asistente Virtual. El asistente virtual, últimamente estamos viviendo la inteligencia artificial, el tema del mundo de las redes sociales, el mundo digital. Saludos para la gente que está vinculado al tema de la inteligencia artificial, las redes sociales, los chatbots, el e-commerce, el big data, una serie de cosas interesantes. Pero bueno, saludos para toda la gente que está vinculada a la tecnología, y hoy se celebra el Día Internacional del Asistente Virtual. Hoy se recuerda el día de ir en bicicleta al trabajo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú fuiste alguna vez al trabajo en bicicleta? Yo la verdad nunca. No. Tampoco no. O sea, caminando, sí. Podría decir, o sea, de preferencia caminando. Creo que en otros países sí se puede, ¿no? Ir en bicicleta, en Europa, por ejemplo. Claro, Europa es un país bicicletero, pues. Claro, pues, sí. ¿No? No hay ese tráfico que tenemos, infernal, que tenemos en nuestro país. Y muy aparte, las vías están muy señalizadas para este tipo de transporte. Y últimamente, Javier, las ciudades se ve bastante tráfico, porque de hecho que también hay un poder adquisitivo por parte de la gente. Eso es una muestra del poder adquisitivo. Claro, es una muestra de poder adquisitivo, y si te cuesta un vehículo es por tu esfuerzo, ¿no? Por lo que trabajas, pero también se está saturándose las ciudades. Por ejemplo, Cusco y algunas otras ciudades, o sea, tú vas en horas puntas, ya Javier, ya aparece Lima, Javier. Sí. Amigos oyentes, tú te vas a Cusco, antes salías, digamos, 7:50 de la mañana de tu casa, encontrabas taxi, o te ibas caminando, no había mucho tráfico, o te ibas en tu movilidad, pero ahora, hay que rezar para conseguir un taxi, de verdad, sobre todo temprano. Bueno, también hoy se celebra lo que es, atención, el Día Nacional del Pisco. Un pisco sour delicioso, el pisco nacional, del Día Nacional del Pisco. Hay que estar orgullosos de que cuando te pregunten, ¿de dónde es el pisco es peruano. El pisco es peruano. Claro. 1926, un día como hoy, se inaugura el Colegio La Salle. Mientras tanto, en el año de 1963, ¿no? A los 21 años de edad, muere en la selva de Madre de Dios Javier Erau Pérez, poeta y guerrillero peruano de familia acomodada. Visitó Rusia, Cuba y peruano de familia, y también visitó China, ¿no? Haciéndose comunista, miembro del movimiento de izquierda revolucionaria, murió en enfrentamiento con la policía. De hecho, si estaban en izquierda, también el enfrentamiento con la policía, una serie de cosas. 1997, un día como hoy, el teniente coronel Carlos Noriega Jiménez, astronauta de la NASA, se convierte en el primer sudamericano en viajar al espacio. Realizó 144 vueltas a la Tierra durante 221 horas y 20 minutos. Noriega llevó al espacio varios recuerdos de su tierra natal, como una bandera peruana, un tumi y chicha morada. Asimismo, recibió la felicitación directa al espacio del presidente peruano Alberto Fujimori. En diciembre de 2000 participó de otra misión espacial en el transportador espacial Hindenburg. Mientras tanto, en el año 2008 muere Otto de Rojas. ¿Tú sabes quién es Otto de Rojas, Javier? No. Él fue ex tecladista del programa Trampolín a la Fama. ¿Tú veías Trampolín a la Fama o no? Claro. No, somos de la vieja escuela. Con Augusto Ferrando, ¿no? Augusto Ferrando, ¿no? Bacán, ¿no? En ese momento. Que conducía Augusto Ferrando, según información, ¿no? Este señor se suicidó lanzándose del 12º piso de un edificio de Miraflores en Lima, amigos. O sea, lamentable, ¿no? Y sobre todo trágica la muerte de Otto de Rojas, ex tecladista del programa Trampolín a la Fama. 2008, un día como hoy, cerca de 60 presidentes y jefes de Estado llegan a Lima para participar en la 5ª cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Mientras tanto, en el año 2002, el equipo de fútbol español Real Madrid gana por 9ª vez la Copa de Europa. 2004, Sudáfrica es elegido sede para la Copa Mundial de Fútbol de 2010, convirtiéndose en el primer país africano en organizar la máxima competencia futbolística internacional y el segundo en organizar un evento deportivo masivo, siendo el primero en el Mundial de Rugby de 1995 celebrado en Sudáfrica misma.
Y en el año 2010, en Caracas, Venezuela, Gustavo Cerati, ¿no?, cantante y compositor argentino de rock, sufre un accidente cerebrovascular, ¿no?, que lo mantiene en coma hasta su fallecimiento, producido el 4 de septiembre de 2014. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Estamos en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, viernes 15 de mayo de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Y mucha atención, amigos oyentes. Estos son nuestros principales titulares. 7:04 minutos. Atención, como parte de su compromiso con el fortalecimiento de la empleabilidad local y el desarrollo sostenible de las comunidades de su área de influencia, Minera Las Bambas inauguró el pasado 4 de mayo el programa de especialización, atención, en soldadura 2G, una iniciativa desarrollada en alianza con su socio estratégico, ¿no?, UST-ITEN S.A. Este esfuerzo busca seguir promoviendo la formación técnica especializada y ampliar las oportunidades de crecimiento profesional para la población local. Vamos con más información para hoy. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, invita a las madres de familia y a la población en general de las comunidades de Casa y Queuña a participar en la sesión demostrativa de preparación de alimentos ricos en hierro con el objetivo de prevenir y combatir la anemia, promoviendo una alimentación saludable y nutritiva para las familias del distrito. 7:05 minutos y la Municipalidad Distrital de Akira pone en conocimiento a la población las importantes coordinaciones realizadas por el Programa Nacional de Inversiones de Salud, el PRONIS, del Ministerio de Salud, donde fue informado sobre el estado situacional del proyecto, el cual registra actualmente un avance del 95%, además de las acciones que se vienen ejecutando para garantizar su adecuada implementación y pronta atención a nuestro distrito. Vamos con más información, amigos oyentes. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, a través de la Unidad de Fiscalización de la Dirección de Administración Tributaria, realizó un operativo inopinado en diversos establecimientos nocturnos de la ciudad de Tambobamba, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la ordenanza municipal y atender las constantes denuncias vecinales por alteraciones al orden público. Durante la intervención se detectaron graves irregularidades, como locales que operaban sin licencia de funcionamiento, bebidas de dudosa procedencia, entre otras irregularidades que ponen en riesgo a la población asistente. Le preguntaron qué trago es. Un trago diferente, distinto, elaborado aquí en la provincia, le respondieron. Eso es lo que dicen, ¿no? Mientras tanto, este jueves 21 de mayo, desde las 9 de la mañana, en la plaza principal del distrito de Chalhuahuacho, será el lanzamiento de saberes productivos con adultos mayores de 65 años, un espacio para compartir experiencias, fortalecer las costumbres, promover las lenguas originarias y mejorar la unión entre generaciones del distrito. Para tal evento, autoridades del distrito de Chalhuahuacho, a través de la oficina del CIAN, invitan a la población a ser parte de dicha actividad. 7:07, Akira Uyarichis. PRONIS coordina acciones con alcalde de Akira para puesta en marcha del nuevo centro de salud. Alcalde distrital fue informado sobre las pruebas y capacitaciones del equipamiento médico que se realizarán antes del inicio de operaciones del centro de salud de Akira. Vamos con más información, la hora es importante, 7 de la mañana con 7 minutos, y en el ámbito regional, amigos, hasta el momento no se registran casos de sarampión en Apurímac. Bueno, el jefe del área de epidemiología de la DIRESA, Moisés Guaraca, afirma que se están adoptando medidas preventivas para enfrentar la enfermedad. Recomienda vacunar a menores de entre 6 a 1 año, ¿no? Entre 6 meses a 1 año de edad, y niños de 1 año a 11 años que aún no han recibido la dosis. Bueno, a diferencia de Puno y Arequipa, donde se han notificado casos de sarampión, hasta el momento no se registran contagios en la región, manifestó el jefe del área de epidemiología de la DIRESA de Apurímac, Moisés Guaraca, en declaraciones con medios de comunicación de la región Apurímac.
Vamos con más información, amigos oyentes. El avance de la enfermedad mano, pie, bocas preocupa en la región de Cusco. La Gerencia Regional de Salud confirmó 1.212 casos en las 13 provincias de la región, mientras más de 250 instituciones educativas suspendieron temporalmente las clases para evitar la propagación del virus entre menores. La Institución Nacional de Salud confirmó la presencia de un entrovirus asociado a esta enfermedad y especialistas analizan si existe una nueva variante de esta enfermedad que también se ha presentado en nuestra provincia de Cotabambas. Oye, vamos con más información, 7:09 y en el ámbito regional, amigos, diversos gremios y organizaciones sociales de Abancay iniciaron ayer un paro preventivo de 48 horas, medida que se prolongará hasta hoy. La protesta tiene como principal objetivo exigir el inicio de la construcción de pistas y veredas en las avenidas Seoane, Prado y Alto y Tamburco, así como la culminación de la vía de evitamiento de Abancay, obras consideradas prioritarias para la población. 7:09, proyecto de seguridad ciudadana de Abancay con inversión de más de 30 millones. Está fiscalizada por la Contraloría, que inició acciones de control a la ejecución del proyecto, mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Abancay, provincia de Abancay, región Apurímac. Dada su envergadura y la coyuntura social, a fin de esta obra se ejecute de acuerdo o conforme a la normativa establecida. 7:10 y el hallazgo sin vida de las iniciales EMLI, adolescente de apenas 17 años, desaparecida desde el 3 de mayo, vuelve a sacudir al país y a recordar la brutal violencia que enfrentan miles de mujeres y menores en el Perú. Mientras una madre llora desconsolada en Cusco exigiendo justicia por su hija, desde el Congreso impulsan proyecto para eliminar el delito de feminicidio del Código Penal y reemplazarlo por la figura de asesinato de pareja. Ay, no, pues. Asesinato de pareja, ¿no? Así, ¿no? Al feminicidio, asesinato de pareja. O sea, le quieren cambiar bonito el término y seguramente bajar las penas también, ¿no? 7:10, vamos con más información. En Cusco, estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba tomaron el campus universitario desde el último martes, denunciando obras en abandono, nepotismo y hasta actos de corrupción dentro de la citada Casa de Estudios Superiores. Universitarios de la carrera de Ingeniería Civil también denuncian nepotismo y hasta presuntos actos de corrupción por parte de docentes y también personal administrativo. Y en Arequipa, atención, Arequipa lidera exportaciones en el sur del Perú con, ¿cuánto? ¿Saben cuánto, amigos? 3.174 millones de dólares. La región de Arequipa se consolidó como la región más exportadora del sur del país durante el primer trimestre del 2026. A registrar envíos por 3.174.4 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 73% respecto al mismo periodo del año anterior. 7:11, el número de la radio es el 974782420. Región Puno reporta 231 casos de sarampión. Las cifras continúan en aumento y aún se mantienen 115 muestras en espera para resultados. La región de Puno enfrenta una situación sanitaria crítica tras el reporte de 231 casos confirmados de sarampión, con una concentración preocupante en la ciudad de Juliaca, es decir, 130 casos, seguida de San Miguel con 40 casos y San Pedro de Putinapunku con 35 casos. Así es. 7:12, vamos al ámbito nacional, información del ámbito nacional, amigos, y el Jurado Nacional de Elecciones proclamará los resultados oficiales este domingo 17 de mayo. Esto va a ser oficial, David. Así es. El domingo 17 de mayo, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones tomó la decisión junto con el jefe de interino de la OMPE, el señor Bernardo Pachas. Según el conteo de la entidad electoral, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarán a segunda vuelta. Así es. Vamos con más información, 7:13, la hora es importante, 7:13. Mientras tanto, la Junta Nacional de Justicia, la Junta Nacional de Justicia, inicia evaluación de 21 candidatos para elegir el próximo jefe de la OMPE,
¿no? La Junta Nacional de Justicia revisará los perfiles de abogados, ingenieros, especialistas en gestión pública que buscan asumir la conducción de la OMPE por los próximos 4 años. Bueno, el proceso incluye evaluación curricular, examen de conocimientos y entrevista personal. Esta es la información que queremos compartir con ustedes, atención, ¿no? En relación a nuevamente ver quién podría asumir la conducción de la OMPE en los próximos 4 años. Ojalá pues sea una persona proba, una persona que pueda llevar, ¿no? bien sobre todo las riendas de la OMPE, porque últimamente esta institución ha sido golpeada, ¿no? por estas situaciones de casos posibles, ¿no? según lo que indican, de corrupción, de fraude. Prácticamente la OMPE ha sido dañada reputacionalmente, en imagen está por los suelos la OMPE, hay que decirlo de esa manera. 7:14. Mientras tanto, Keiko realiza campaña en Piura y Roberto Sánchez no sale de Lima. A puertas de oficializarse la segunda vuelta, desde Chulucanas, Keiko Fujimori ha asegurado que no ha gobernado en los últimos 25 años. A pesar de que su partido consiguió mayoría en el Congreso y apoyo las denominadas leyes pro crimen, por su parte, Sánchez habló sobre su situación legal y el juicio que le esperaría. 7 de la mañana ya con 14 minutos, amigos oyentes. Mientras tanto, Roberto Sánchez responde a Keiko Fujimori y propone un debate en Chota. ¿Vio la respuesta de Keiko? Le dijo, pues bueno, si se siente más local o digamos quiere jugar como un partido de local, en todo caso vayamos a San Isidro, le dijo. Usted vive ahí. Le dijo en San Borja, en San Isidro. En San Borja, dijo, ¿no es cierto? Claro, si usted quiere hacer, tanto quiere llevar, digamos, quiere descentralizar, entonces hagamos un debate también en San Borja. Bueno, ya se viene nuevamente la trifulca, el enfrentamiento, ¿no? entre estos dos partidos, entre estos dos candidatos que básicamente ya pasaron, hay que decirlo de esa manera, la segunda vuelta, porque ya lo que dicen en relación, digamos, a una posible nuevas elecciones ya está descartada, ¿no? Ya lo han manifestado, ya lo han anunciado, pues. Sí, prácticamente, también, los números lo dicen así. Ayer Rafael López Aliaga hizo una marcha. Bueno, al respecto, Keiko Fujimori propone San Borja o Huaral como sede de debate presidencial ante pedido de Roberto Sánchez de ir a Chota. ¿Por qué era Chota? Porque él no es de Chota, no es chotano, nada por el estilo. Él es de nacimiento de Huaral, ¿no es cierto? Y vive en San Borja. En San Borja, bueno. en el exclusivo barrio de San Borja también, hay que decirlo de esa manera, Javier. O sea, yo creo que Javier, o sea, muy aparte de estar esto diciendo vamos a Chota, vamos a San Borja, o sea, veamos pues el país de una manera diferente, busquemos, o sea, hagamos muy buenos debates hablando sobre economía nacional del país, inversiones, salud, educación, o sea, de verdad. Propuestas que realmente se puedan desarrollar. Sí, pues, están jugando a otra cosa de ver estos señores. Sí. De verdad. Y este tema de izquierda-derecha es un tema donde, juegan prácticamente con usted, mi amigo oyente, porque le dicen, te dan promesas y promesas. Sí. Te dicen, oye, te voy a dar tanto, vamos a sacar tales cosas, y al final uno tiene que ser muy crítico y muy responsable al momento de emitir su voto. Finalmente te van a decir, hermano, vota por mí, hermanito, vamos a trabajar juntos. Es lo clásico. Y al final, amigo, ¿En qué has sido beneficiado, pues, no? O sea, no directamente, lo que uno tiene que buscar un beneficio, sobre todo de comunidad. Si te dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer este tipo de obras y se van a desarrollar de una manera, digamos, real, hay que hacerlo, ¿no? Pero al final te prometen, Javier, ¿eh? Sí, pues. Te prometen, ¿no? Como muchos ahí. 7:17, López Aliaga sobre Renovación Popular. Hemos tomado la decisión de ir al Congreso, trucho o no trucho, pero vamos a ir, es lo que dijo. El candidato presidencial de Renovación Popular afirmó que su partido participará en el próximo Congreso y señaló que buscará liderar la bancada de senadores y diputados. Ojo, Rafael López Aliaga se iría como senador. Claro, como senador, ¿no? Estaría dentro liderando. Desde el Congreso va a estar el Porqui. Que creo que le va a dar también cierta estabilidad, ¿no? Si es que gana, por ejemplo, la izquierda, la derecha está... Bueno, va a ser un gobierno muy complicado. A ver, en el caso fácil no la va a tener, caso de que gane la señora Keiko,
la izquierda le va a poner las trabas. Claro. En el caso de que gane Roberto Sánchez, la derecha le va a poner las trabas, ¿no? Así va a ser. Que la tienen fácil, no, No, hay, ninguno, no hay mayoría ninguno. absoluta. Sí, sí. Sí. 7:18, vamos con más información y en el ámbito internacional, amigos. En el ámbito internacional, Xi Jinping advierte a Donald Trump, el presidente de la República, el presidente de Estados Unidos, que Taiwán puede llevar a China y Estados Unidos a un conflicto peligroso, ¿no? Durante su primer encuentro como parte de su visita a Pekín, Trump, el presidente de Estados Unidos, también puso en agenda la guerra con Irán y el bloqueo del estrecho de Hormuz, clave para el comercio energético mundial. Este tema del estrecho de Hormuz hace de que el combustible suba, ¿no es cierto? Sí. Y con ello también encarecen otros productos, amigos oyentes. Mientras tanto, Corea del Sur busca fortalecer en Sudamérica, dice la firma de acuerdo clave con un país para proyectos de tecnología e innovación. La alianza fomenta el emprendimiento regional a través de iniciativas para startup en países como Ecuador y Perú. Así es. Mientras tanto, Bolivia, atención, Bolivia. Bolivia enfrenta esta semana uno de sus momentos más críticos debido a una escalada de conflictos sociales que ha paralizado la circulación de gran parte del territorio nacional. Desde hace 7 días, sindicatos, campesinos, organizaciones obreras y sectores afines al expresidente Evo Morales mantienen bloqueadas las rutas estratégicas que conectan la sede de gobierno con el resto del país y las fronteras de Perú y Chile. Realmente, esta situación en algún momento lo hemos vivido aquí, amigos, y eso lo sabemos todos, ¿no? Sí. La situación es bien compleja. Y hay muchos jóvenes que no saben de la historia de nuestro país. Claro, no saben de la historia de nuestro país. Y es importante preguntar a papá y mamá. Claro, ¿Cómo fue la década de los 80, de los 90? El terrorismo, más acompañado la crisis económica que hemos vivido, la hiperinflación. Claro. Y ahora, y esto pasó hace poquito nomás, Javier, si tú recuerdas 2022, 23, cuando sucedió este tema con Castillo, cuando hizo este autogolpe, ¿no? Que finalmente no se dio, felizmente no se dio, amigos, porque imagínense la situación caótica que hubiéramos estado, pero se generaron bloqueos a nivel nacional, Javier. Sí, se acordará, en Cusco nomás, Javier, que yo vivo en Cusco, o sea, la gente bloqueaba las vías, la avenida Sol, la avenida La Cultura, y yo decía particularmente, no es una opinión personal, o sea, pero ellos ellos sí tienen el derecho de bloquear, poner piedras por todo lado, pero cuando, ellos pueden mandar ahí su derecho de transitabilidad. Y mi derecho, digamos, de transitabilidad, de manejar mi vehículo, mi bicicleta, una moto, la gente que tiene ahí su negocio, de cerrar sus negocios, porque había esta gente, Javier, de que cerraban negocios, tiraban piedras, sí. O sea, quemaban negocios, sí. ¿No? No, pues, ¿a dónde, pues, Javier? Yo creo que el respeto, como dicen, respeto guardan respetos, ¿no? Está bien tu derecho a la protesta, pero tampoco me bloquees la vía, pues, tampoco me cierres con piedras, tampoco me estés cerrando mi negocio. Claro. ¿De dónde vivo yo? Yo no vivo del gobierno, uno vive del día a día, de su negocio, de su trabajo. ¿Se acordará, David, de estos chicos que vinieron del Valle Sagrado? Claro, y los trajeron, claro, ¿no? Les llevaron, pues. Claro, y bueno, a los chicos dijeron, claro, tenemos que hacer tales cosas, tenemos que asustar a la gente, ¿no? Y comenzaron a tirar piedras a los vehículos de transporte. Y al final fueron sentenciados. Claro, ahorita están en la cárcel estos señores. Sí. Estos señores que han sido identificados por cámaras, ¿ah? Sí, sí. Ni siquiera por la gente, sino los han identificado por cámaras. Y estos chicos, cuando hicieron, digamos, su manifestación ante la fiscalía y todo, dijeron, señores, ¿ustedes por qué? Nos han obligado con multas. Y ellos dijeron, no, nos han obligado con multas a venir a protestar a Cusco, nos han dicho que nos iban a poner la comida y todo, y al final nos han abandonado. Y las mamás de estos señores llorando, sí, pues, al frente del Palacio de Justicia, sí, incluso culpando a sus autoridades, porque las autoridades ni siquiera han aparecido, o sea, ni siquiera se han, por lo menos decir, sí, ya los vamos a apoyar con tanto para los abogados, nada, los han abandonado estos señores, estos chicos de 21, 20 años. Sí, tanto show que al final entre peruanos nos hemos perjudicado. Claro, no puede porque al final el gobierno ha continuado, la señora Dina ha entrado y ha continuado, ¿no? Y al final era parte del gobierno, y por eso es importante ahora también, no caigan
caiga en ese error y vaya a decir, yo no voté por el sombrero 2. No, o sea, yo no voté por Roberto Sánchez porque luego pueden hacer, digamos, se lo pueden vacar y va a entrar otra persona. ¿Sabe quién es la segunda vicepresidenta, la primera vicepresidenta de Roberto Sánchez, de Keiko Fujimori? ¿Quién es el primer y segundo vicepresidente? ¿Sabe? Hay que conocer a sus vicepresidentes, Javier. Ahora, esto es más fácil, claro, porque son solo 2 candidatos. Tarea, por favor, conozca y luego no diga, yo no voté por él. 7:23. Por otra parte, en el plano internacional, Cuba anuncia que sus reservas de petróleo se agotaron. Manan Capuncho, Tucucapo. Ya no hay petróleo en Cuba. Ya no hay petróleo en Cuba. Mientras los apagones desatan protestas, los apagones de Cuba se agravan y, bueno, la situación es totalmente crítica en La Habana, fundamentalmente. Este país que es gobierno de izquierda. Sí, pues la verdad, famoso las cosas claras, Javier, o sea, no hay que Cuba era un paraíso, ¿no? Claro, económicamente también era un paraíso, o sea, pero bueno, incluso a alguien se le ocurrió hacer, esto que se conoce como el socialismo y ahora está viviendo esta situación. O sea, Javier, aquí las cosas claras, pues aquí no podemos hablar, digamos, en función a una mentira, ¿no? O sea, aquí la historia lo dice de esa manera. Las experiencias dicen de esa manera cómo el socialismo ha destruido naciones, ha destruido países. Por ejemplo, chiquito, ya para finalizar, el tema de Venezuela nomás, Javier. Sí. Antes de los 2010, los 80, 90, poco más de los 2000. Era una potencia. No, pues, Venezuela era una potencia por su petróleo, por todo, incluso se desarrollaban conciertos a nivel con artistas internacionales, la gente quería viajar a Venezuela, prácticamente Venezuela vivía un auge económico de crecimiento, ¿no? Hasta donde llegó Hugo Chávez, ¿no? Indicando de esa manera también, no va a pasar nada, solo vamos a hacer unos cambios puntuales, y al final, como ese país se ha ido prácticamente a la quiebra, y hasta el hecho de que muchos ciudadanos venezolanos han tenido que fugar de ese país, han tenido que escaparse de ese país porque ya no encontraban motivo para poder seguir, digamos, estando en ese país, porque no había progreso económico, la gente no podía estudiar, la gente no había, digamos, alimentos, colas para comprar un producto y una serie de cosas que seguro muchos lo hemos vivido también en los 90, en los 80, cuando pasamos por esta situación bien compleja también, ¿no? Pero Javier, el detalle es de que tengamos mucho cuidado, ¿no? Sobre todo hay que informarse bien sobre cómo otros países han caído en esta situación del socialismo y prácticamente sus ciudadanos han salido de esos países. Y esta gente, pues imagínate, ¿cómo vive esta gente cuando sale de tu país? Tú, Javier, que salgas de tu país nomás, no, pues, tu familia, tus hijos, tu futuro, tu vida, tus sueños. Todo. Se cae todo. Sí. ¿No? Pero bueno. 7:25. Titulares en el plano deportivo, amigos oyentes. La ciudad del Cusco se prepara para recibir una final entre Alianza Lima y el Cienciano del Cusco. Ojo, el papá de América del local. Los dirigidos por Pablo Guedes tendrán que visitar a los imperiales en un partido que podría dejarlos a un paso de ganar el torneo Apertura de la Liga 1. Ojo, si es que Alianza gana, tendría, digamos, ya prácticamente o estaría con un pie adentro y lograr el título de la Apertura. Si es que pierde, pues bueno, las cosas cambian totalmente y ahí también tenemos que analizar que el equipo de los Chancas también está ahí cerquita con altas posibilidades de llevarse el título de la Apertura. El encuentro es en relación a la fecha 15 del torneo Apertura y se juega este sábado 16 de mayo, 5:45 de la tarde en el Templo Rojo, el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Vamos con más información. Mientras tanto, atención, 7:26 y atención, y el argentino Héctor Cooper fue presentado este jueves como el flamante director del primer equipo de Universitario de Deportes. El experimentado DT fue acompañado por su cuerpo técnico y el administrador del Club Crema, Franco Velasco. O sea, Universitario de Deportes no le está pasando nada mal, O sea, bueno, la está pasando mal actualmente porque sus resultados no es lo que esperaban, ¿no? Pero bueno, hay muchos hinchas que indican que este argentino, Héctor Cooper, puede reflotar el Universitario de Deportes. 7:27, por otra parte, amigos oyentes, partidos de la fecha de la Liga 1, mucha atención.
3 de la tarde, el día de hoy, fecha 15, FC Cajamarca recibe al Sporting Cristal. Por otra parte, mi amigo Gonzalo Huerce, desde ayer con su pijama de Universitario de Deportes, el día de hoy la U recibe al Grau, 8 de la noche en el torneo Apertura. 7:27, ligera pausa y regresamos ya con la ampliación de nuestras notas informativas. Así es. En estos momentos está en plena ejecución las dos pistas y veredas del puente para arriba. Todo es como pavimentar toda una ciudad entera. Si estaríamos en un pueblo un poco más pequeño. Todo, ya no es por cuadras, ¿no? Son 3,5 kilómetros aproximadamente de pavimentación. A partir de enero, febrero, prácticamente vamos a aperturar hasta Nangra, prácticamente, ¿no? Hasta el lugar denominado Nangra. También, bueno, el anfiteatro, que es el sueño de todos los salvachinos, está en plena ejecución, señor de Radio Sur. También el terminal terrestre, son obras de gran envergadura que está en plena ejecución. Emblemáticos los riegos, son obras de gran envergadura también que están ahorita en plena ejecución. Ancascocha, siempre hemos reconocido, prácticamente el 90% de nuestro presupuesto, más del 90%, es producto de canon minero y reguillas mineras. Eso toda la población debemos saber. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos haciendo un reconocimiento a todas las instituciones que han contribuido para la mejora del servicio educativo en nuestra provincia de Cotabambas. Estas colaboraciones nos ayudan a mitigar las brechas educativas que tenemos. Instancias nacionales como CEPLAN, como el Ministerio de Educación, está reconociendo a la UGEL Cotabambas por sus proyectos que en este caso, en convenio, por ejemplo, con Minera Las Bambas, han sido reconocidos. El caso de los programas de refuerzo escolar, el caso de alfabetización, quienes en este caso son referentes a nivel nacional. El Radio Surfo siempre es nuestro aliado para que nos ayude a conectarnos más con la población a través de las notas de prensa, con las colaboraciones de los spots publicitarios, y en razón a eso incluso coordinamos para hacer concursos educativos como Quien Estudia Triunfa, el concurso de villancicos, que estos justamente es participación directa entre los estudiantes y la comunidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes. La emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todas las llamadas que siempre han atendido, y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como Radio Surfo. Simaste fomentación folclorista, costumbrista, región Inchmanta, las comunidades altoandinas, Nishangunamanta, ¿no? Nos felicitamos, nos partimos desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales, y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfo florezca más como nuestro Ica Surfo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyurqui recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tajo, el Tago Chalcobamba, y gracias a eso ya
Coyurqui percibe, ¿no?, una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no?, que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyurqui, ¿no?, y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. De la mañana ya con 33 minutos en el informativo Huillaricuy, 7:33. Usted puede participar en el informativo Huillaricuy a través de llamada telefónica 974-782420 o también a través de sus comentarios a través de transmisión de Facebook. A ver si David, vamos ingresando nuestra transmisión de Facebook, a la Javier. red social. Mientras tanto, amigos oyentes, yo les voy comentando en relación al centro de salud del distrito de Akira. Y este trabajo se está desarrollando junto al PRONIS. Vamos a escuchar un poco del audio que nos han compartido amigos oyentes. Se hizo la visita para saber bien, a través de sus comentarios, a través de la ejecución de este proyecto de la construcción del centro de salud del distrito de Akira, ¿no? Y ahora, teniendo conocimiento de que vamos a recepcionar un hospital moderno con equipamiento actualizado, y que más aún agradecer a todo el equipo de PRONIS, al ministro de Salud, a cada una de las entidades que han sido parte de esta ejecución, como el gobierno regional. Años de espera, sí, pero con un resultado adecuado y satisfactorio. Bueno, las declaraciones del alcalde del distrito de Akira, Adolfo Arredondo Laime. Y prácticamente ya a poquito, estamos a un 95% de lo que viene a ser ya el equipamiento de este establecimiento de salud, y posterior a ello ya la entrega oficial. Se prevé para el mes de junio, puede ser la quincena o pasado la quincena del mes de junio, y va a ser una importante obra que va a beneficiar a toda la población del distrito de Akira. Muy bien, 7:35 minutos, vamos a leer los comentarios de la gente que va, sintonizando la radio, y también la gente que está conectado a través de nuestro fanpage. Por ejemplo, aquí nos dicen: buenos días a todo el equipo de Radio Surfo y bendiciones. Un saludo especial para Edith Coloradas, ¿no? Edith Silva, ¿sí? Claro, sí. Porque aquí dice Edith Coloradas, ¿no? Bueno, Javier, por favor, compárteme el número de la emisora, gracias. Ya les he compartido el número de la emisora. Aquí, por ejemplo, dice: buen noticiero, saludos Radio Surfui, siempre con la información de interés. Aquí Luis Escudero Bolívar dice: ya aburre hablar de Venezuela y Cuba, disco rayado o que repiten los políticos delincuentes y corruptos. Y el señor Roberto Carlos le dice, ¿no? Deberías irte a vivir a esos países entonces. A Venezuela y Cuba, ahí te esperan, le dice ahí, ¿no? Hay un tema, ¿no? Con estos países, ¿no? Sí, hay mucha gente que habla en positivo de estos países, ¿no? Sí, pues. Dicen de que no hay dictadura, de que en Bolivia las cosas están bien. En Venezuela está súper bien, hermano, dicen. Pero nunca, o sea, la gente de izquierda que habla bien de esos temas nunca se va a esos países. Claro, si tanto dicen que está bien esos países, que están, digamos, o sea, no hay dictadura. Ni siquiera van de visita, o sea, de paseo, ¿no? Es la pregunta, ¿no? Claro, ¿por qué no van a vivir un tiempito? Sí. ¿Por qué no se van a Venezuela o van a Cuba un tiempito? O se van a Bolivia.
para vivir realmente la realidad, para vivir estas situaciones. Sería bueno, ¿no? Para que conozcan realmente la verdadera realidad, porque de hecho desde lejos puedes comentar de que no hay dictadura, de que todo está bien, de que la situación económica es positiva, ¿no? Entonces, lo ideal sería de que váyanse por lo menos un tiempito, ¿no? Un tiempito, y si es por siempre, bueno, ya es una decisión de uno, ¿no? Mejor dicen ahí. Sí, pero vayan. Es que sí, pues, si tienes esa cierta adhesión, afinidad de decir que todo está bien. Claro. Un viajecito, pues, que se vaya, ¿no? ¿Por qué no te vas mejor ahí, no? Claro. Claro, y vives esa realidad. Esa realidad, ¿no? Si te gusta tanto, un viajecito, ¿ah? Claro, y disfrutas esa realidad. Un viajecito de ida, pero ya no compras el pasaje de retorno, pues, ¿no? Y te quedas. Bueno. Muy bien, perfecto. 7:37 a.m. Vamos al desarrollo de las notas informativas. Información de interés, amigos oyentes. En el distrito de Chalhuahuacho se va a desarrollar una actividad muy importante, amigos oyentes, en relación a camélidos sudamericanos, considerando, sí, en la provincia somos productores de camélidos sudamericanos. Por ejemplo, un potencial fuerte lo tenemos en la parte alta del distrito de Akira. Aquí en el mismo distrito de Chalhuahuacho, por supuesto que sí, comunidades como, por ejemplo, Choaquere, comunidades como Chuicuni, son productores de camélidos sudamericanos. Vamos a conversar con el ingeniero Felipe Lazarte para hablar sobre este tema. Ingeniero Felipe, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días y muchas gracias por los minutos que me dan. Este día, el 20 de mayo, tenemos un primer festival de camélidos en la comunidad de Chocoyo. Este evento está siendo organizado por los criadores de alpacas y llamas del distrito de Chalhuahuacho. Son 133 criadores que han decidido en el mes de marzo todavía hacer este evento importante para medir la genética de tanto alpacas y llamas, ¿no? En este evento tendremos el concurso de las mejores llamas del distrito que se destacan a nivel de toda la provincia de Cotabambas, ¿no? Tenemos llamas Ara, Chacu, tenemos el juzgamiento de alpacas tanto Huacaya y Suri, un concurso de lo que es gastronomía en base de carne de camélido. Asimismo tenemos un concurso de artesanías 100% carne de alpaca y llama. Este es nuestro evento, está siendo organizado por nuestro presidente, el señor Edison Chipani de Chocoyo, Wilfredo Juro de Yamahuiri, el técnico Celso Moreán de acá de Chalhuahuacho, la señorita Salomé Guamaní, creadora de Tambulla, y nuestro vocal de Tambulla, el señor Germán Guamaní. Congrega en sí a toda la población de camélidos de acá del distrito. ¿Aló? Perfecto. Wilfredo, mil disculpas, ingeniero Felipe. Nos hacían una consulta al interno si otros productores de la provincia podrían participar en esta actividad que están organizando, o es netamente para productores del distrito de Chalhuahuacho. Es netamente para productores. Este primer festival es netamente para criadores, productores del distrito de Chalhuahuacho. Queremos medir primero a nivel del distrito nuestra potencialidad, tanto de nuestras llamas que se destacan en Patabamba. Tenemos alpacas que en la zona de Chocoyo, de Cahuacagua, ¿no? Y son zonas de Cochuachu, que son criadores que están en los sitios más lejanos del distrito, pero a la vez están avanzando poco a poco con el mejoramiento genético. Perfecto. Sí, totalmente claro. En todo caso, todavía tenemos días para seguir invitando a la población y también para seguir detallando, ingeniero Felipe, el desarrollo de esta importante actividad que va a concertar y también un poco medir cómo estamos en relación a la producción de camélidos sudamericanos dentro de nuestro distrito. Sí, estamos midiendo la calidad genética a través del proyecto Camélidos de la municipalidad. También hacemos una invitación para que puedan degustar carne, platos típicos, platos de consumo,
en base a lo que es alpaca y llama, y artesanía 100% camélidos de alpaca y llama que van a ser vendidos el día del evento, el día 20 de mayo, acá en Chocoyo. Perfecto. Ingeniero Felipe, en la parte final, por favor, reitere la invitación a la población a que pueda participar de esta actividad. Quedan toda la población, sobre todo la población de la parte alta, a participar en este evento que va a estar bien bonito. También tenemos un concurso de alpaca fashion, es una moda que se está teniendo en la zona turística, en este caso vamos a hacerlo acá en Chocoyo. Invitarlos a degustar la comida, la gastronomía que va a ser en carne de camélidos, la artesanía textil que vamos a tener y sobre todo la venta de reproductores para los criadores que van a exponer y vender sus animales en este evento para continuar con la mejora genética de nuestros camélidos en el distrito de Chalhuahuacho. Muchas gracias, señor periodista. A usted las gracias. Muy buenos días. Muy buen día. Muy bien, la hora es importante, 7 de la mañana con 43 minutos. Vamos con esta información, amigos, que está generando mucha alarma, sobre todo en los padres de familia, a nivel, sobre todo del sur del país y Apurímac, ¿eh? Hasta el momento no se registran casos de sarampión en Apurímac. Bueno, el jefe de la epidemiología de la DIRESA, Moisés Guaraca, afirma que se están adoptando medidas preventivas para enfrentar esta enfermedad. Recomienda vacunar a menores entre 6 a 1 año, ¿no? 6 meses a 1 año de edad, y niños de 1 año a 11 años que aún no han sido o no han recibido la dosis, ¿no? Es importante esta información, ya que lo que según indica esta información, a diferencia de Puno y Arequipa, donde se ha notificado casos de sarampión, hasta el momento no se registran contagios en la región, felizmente, manifestó el jefe del área de epidemiología de la DIRESA, Apurímac, Moisés Guaraca, en declaraciones a un medio de comunicación de circulación regional. 7:44, vamos con más información de interés, amigos oyentes. Vamos a conversar con César Calderón, máster en Dirección de Empresas, gerente general CIF Consultores, y vamos a hablar sobre un tema muy importante, el tema de gestión de pymes en la provincia de Cotabambas para grandes desafíos. Y ya estamos en la línea telefónica. César, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Javier, muy buenos días y muchas gracias por la llamada. Un gusto estar aquí contigo. César, coméntanos, vamos a hablar el día de hoy de gestión de las pymes aquí en la provincia de Cotabambas para grandes desafíos. Exactamente, ¿no? No se trata de ser una gran empresa para empezar a ser profesional, Javier. Se trata de ser profesional para poder crecer como empresario. Pero esto tiene un inicio, y el inicio es poner en orden las cosas, ¿no? Muchos empresarios miran el entorno como el nuestro, de Cotabambas, donde convivimos con grandes proyectos y también con pequeños, con normativas muy exigentes, ¿no? Pero por lo tanto, para empezar a ser grande y ser profesional, el orden es la mejor carta de presentación. Y eso implica presupuestos claros, cronogramas claros y aprovechar oportunidades que presenta el mercado. ¿Y de lo que qué estamos hablando? Estamos hablando de presentarnos en licitaciones, ¿no? Porque el tema que bien tú has tocado es cómo logramos gestionar nuestras pymes. Nuestras pymes se deben presentar en estas licitaciones que el sector minero te ofrece en el mercado interno, ¿no? Y no tan solo el sector minero, sino el sector agroindustrial o agroexportador, etcétera. En cualquier circunstancia, pues nos tenemos que preparar para estas licitaciones. Entonces, ¿qué cosa en otros términos es buscar alianzas, ser aliado de una gran empresa o del Estado?
O sea, no te olvides que también hay instituciones del Estado, gobiernos locales, gobiernos regionales que convocan a licitaciones, pequeñas o grandes, en las que las pymes tenemos que estar preparados para presentarnos en ese tipo de licitación, ¿no? Entonces, eso es, Javier, en principio, para poder entender la importancia de tener una gestión eficiente, hay que lograr alianzas con estas empresas del Estado o con las empresas privadas que están en nuestra provincia de Cotarapa. Claro, sobre todo, ¿no? Y en todo caso, ¿cómo lograr que las empresas de nuestros distritos, hablamos de Chalhuahuacho, desde Chalhuahuacho hasta Tambobamba, hablamos, por ejemplo, de los distritos de Akira, Mara, Coyurqui, Cotabambas, pasen de ser negocios de paso a ser proveedores sostenibles? Qué genial pregunta, y te agradezco mucho porque eso nos permite a que el primer gran paso, y yo me quedo con eso, hoy día debemos tener muy claro que el desorden es clarísimo. Te cierran las puertas de los bancos y de los grandes contratos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El orden en nuestra empresa significa empezar a ordenar la contabilidad, elaborar nuestros costos, nuestra estructura de costos y manejar los asientos contables como corresponden. Eso es algo que le llama muchísimo la atención a los bancos y eso es lo que nos abre puertas. La contabilidad bien ordenada, bien estructurada, bien hecha, bien registrada, permite abrir las puertas a los bancos y también permite abrir las puertas a los grandes contratos, porque cuando a uno lo ven bien ordenado, bien puesto, pues obviamente les llama la atención y generan confianza, que eso es lo más importante que debemos lograr en nuestros pequeños emprendimientos, Javier. Y es importante lo que usted indica, ¿no? Si nosotros no llevamos bien nuestra contabilidad, no declaramos mensualmente, evitamos declarar o pagar, digamos, los impuestos correspondientes que por ley se tienen que pagar, o sea, esto puede ser perjudicial en el tiempo. Entonces, yo creo que lo que indicas es sumamente importante, sobre todo para las personas, ¿no?, que tienen ese negocio, que quieren ser proveedores sostenibles, ¿no? Sobre todo en el ámbito de minería, es importantísimo. Exacto. Mira, yo te voy a poner un ejemplo concreto de lo que hemos desarrollado ahora último en Cotabambas, ¿de acuerdo? Un pequeño catering, ¿ok? Estos que ofrecen alimentos a diferentes organizaciones, empresas, etcétera, ¿no? O sea, un emprendimiento de catering. Ya, vamos. Ellos servían comidas eventualmente, pero no lograban contratos fijos. Entonces, ¿qué hicieron? Profesionalizaron su gestión de costos, ¿ok? Gestión de costos y sacaron sus registros sanitarios. Mira tú qué tan importante, un gran paso, gestión de costos y registros sanitarios. Y con eso, así rápidamente, buscaron una alianza con una entidad financiera para mejorar su cocina. Y dijeron, necesito 10,000 soles y necesito a 3 meses o 6 meses, ¿y a qué tasa me das? Y lograron un financiamiento para mejorar la cocina. Hoy, este pequeño catering no solo le da de comer a los contratas, sino que emplea a 15 mujeres de su comunidad de forma estable. Mira tú, empezó con el orden de la contabilidad. Un banco o una entidad financiera le abrió las puertas, le dio el financiamiento para mejorar su cocina, pero ellos ya tenían ordenado su contabilidad y su gestión de costos y sacaron sus registros sanitarios. Entonces, ese es el buen ejemplo o la buena práctica que tenemos que lograr manejar así, de manera sencilla y de manera concreta en nuestros emprendimientos para poder entrar a grandes ligas, Javier.
Sí, eso es importante sobre todo, ¿no? De poder, como usted dice, llevar en orden sobre todo el tema de la contabilidad. Como usted dice, si nosotros llevamos bien la contabilidad en adelante, vamos a tener esa apertura, pues, ¿no? De que bancos, de que alguna inversión que se pueda dar, digamos, o podamos, digamos, trabajar en conjunto. Eso es importante sobre todo. Bueno, algo más que nos puedas decir, por favor. Yo creo que son importantes estos temas, tratar sobre todo en este espacio de radio, porque de hecho hay muchos emprendedores, mucha gente que tiene un negocio ahí en Chalhuahuacho, en Akira, Cotagambas, Tambobamba, Coyurqui, que quieren saber sobre estos temas, ¿no? Son temas relevantes, importantes para ver el crecimiento sobre todo de un emprendimiento. Exactamente. Hay que empezar con 3 pasos concretos, rápidos. Primero, elijan el proceso más desordenado que tengan en su empresa y pónganle un control, ya sea un Excel, un aplicativo, lo que quieran. O sea, ahí tenemos que empezar, controlando, ¿ok? 2, revisen si están cumpliendo con todas las leyes de su sector, porque claro, si quiero contratar con alguien grande, necesito registros sanitarios, por ejemplo, ¿verdad? Necesito autorización del Ministerio de Transportes o de la Dirección Regional de Transporte. O sea, si es que yo estoy en el sector transporte. Y luego eso les va a dar seguridad jurídica. O sea, estos permisos, estas autorizaciones, estas certificaciones. Y tercero, no trabajen solos, busquen alianzas. ¿Ok? Busquen alianzas. Y un empresario siempre está buscando alianzas con otro empresario, con otra institución financiera o con otra entidad comercial o con otra empresa grande, importante, que le pueda dar un contrato importante o pequeño para poder desarrollar mejor su negocio. 3 cosas entonces fundamentales. 1, es que elijan un proceso más desordenado y pónganle un control, un Excel, es básico. 2, cumplir con las normas del sector y los permisos y las autorizaciones para que le den seguridad jurídica a su empresa, a su emprendimiento. Y tercero, buscar alianzas. Eso es lo importante, Javier, que podemos empezar ya, hoy día, no mañana. Hoy día tenemos que empezar con cosas concretas para poder mejorar la performance, el desempeño de nuestros emprendimientos. Interesante, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones y creo que ha caído apelo a muchos empresarios que a veces por el día a día en el que desarrollan sus actividades olvidan estos detalles, ¿no? Y algo importante de lo que tú indicabas es el hecho de que busquemos alianzas, ¿no? Hagamos el networking con otras personas, porque así vamos a crecer como emprendedores, como empresarios también en adelante. Muchísimas gracias, ha sido de bastante relevante esta información que nos has compartido y seguro estaremos conversando también en una siguiente. Muchísimas gracias. ¿Algo más que agregar, por favor? No, muchas gracias y un buen día y muchas felicidades a nuestros emprendedores, muchos éxitos. Gracias. Recuerden que la unión hace la fuerza para crecer juntos. Muy interesante, ¿eh? Muchas gracias, César. Que tengas buen día. Muchísimas gracias. Interesante, Javier, lo que ha comentado César Calderón, ¿no? Él es máster en dirección de empresas, gerente general de SID Consultores, y habló sobre el tema de cómo crecer como empresarios, amigos, ¿no? Y lo que él dice es muy cierto, ¿no? De uno, por ejemplo, ver y cerrar estos candados. Si en el desorden vemos en nuestra empresa que no estamos llevando bien nuestra contabilidad, ¿no? Ordenemos ese detalle. O sea, algo importante también, si nosotros giramos facturas, boletas, hagámoslo mensualmente, en orden, porque eso también es como un antecedente para que en algún futuro tú quieras sacar un crédito, digamos, de un banco y el banco te pueda otorgar de manera fácil. Pero si tú tienes y no pagas impuestos, evitas dar boletas, facturas, una serie de cosas, ¿tú crees que el banco también va a confiar en ti? No. Y el otro tema importante también lo que indicaba es el tema de alianzas, el networking, que es sumamente importante en todo negocio, amigos. Hagamos siempre el networking, participemos a través de conferencias relacionadas a emprendimientos, atención al cliente. Hay que capacitarnos constantemente. Importante este punto, Javier, que hemos tocado en este fin de semana con César Calderón. Muy bien, 7 de la mañana ya con 55 minutos. En breve nos vamos a comunicar con el profesor Aquiles Abarca. Antes, vamos hasta el distrito de Chalhuahuacho, vamos a conversar con Fred Arredondo y vamos a hacer un pequeño análisis, ya más o menos conociendo el panorama para la segunda vuelta. 2 candidatos, la señora Keiko Fujimori
de la derecha y el señor Roberto Sánchez de la izquierda. Fred, buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días con todos los que nos escuchan en estas horas de los días viernes. Un saludo. Bueno, el panorama electoral y político en el Perú se ha vuelto totalmente inestable. Prácticamente hemos llegado a un punto en que, a pesar de que no le creemos a la OMP nada, tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar los errores, falacias, en realidad el fraude que se ha hecho. Es evidente esto que ha estado ocurriendo en las últimas elecciones, y por ello la inestabilidad política. ¿Cuántos presidentes ha cambiado? Precisamente porque el pueblo no se siente representado por los presidentes, por el gobierno. Ha habido una manipulación clarísima de ánforas, de planillas, de los votos. Una manipulación de esos famosos hasta los famosos hasta 900.000. Es un escándalo. En cualquier país que se precie de ser democrático, civilizado, no ocurriría esto. Y ha ocurrido, y ha venido ocurriendo en nuestros países hermanos, de Venezuela, Bolivia. Prácticamente es el mismo modus operandi que ha pasado, pero tenemos que aceptar. Lamentablemente, eso, precisamente por eso es que se ha llegado a esta inestabilidad política de los gobiernos, porque no nos representa el sentir del pueblo. Por otra parte, hay toda una agenda que viene desde muy arriba de organismos internacionales que nos imponen, y yo lo digo en carácter particular, por supuesto. Por ejemplo, el cambio de GEDI, faltando muy poco tiempo para las elecciones, han defenestrado a GEDI y han puesto a Balcázar un elemento bastante favorable para este tipo de maniobras. Y por otra parte, la coyuntura mundial, por ejemplo, ya que la izquierda internacional, que se alimentaba del financiamiento de Venezuela, del petróleo de Venezuela, y que en los últimos tiempos, desde el 3 de enero, ha sido cortado cuando extraen a Maduro, ya no existe esa fuente de financiamiento. Entonces, ¿dónde se va a conseguir la fuente de financiamiento? No es otra cosa que nuestro Banco Central de Reserva, nuestras reservas, que han superado hace poquito los 100.000 millones de soles. Es un botín bastante jugoso. Entonces todo está concatenado, todo nos dicta las cosas que se van a venir. Esperemos que el pueblo peruano haya madurado en estos últimos años, haya palpado lo que pasa, por ejemplo, en Bolivia, con Evo Morales, que se ha hecho prácticamente un destrozo estructural estatal. En Argentina con los Kirchner, con el kirchnerismo, o en Venezuela ahora con Petro y Colombia. O sea, estamos viendo, pero nadie aprende con un ejemplo ajeno, ¿no? Esperamos que tengamos la madurez suficiente, que no haya demasiada inestabilidad, que haya, como ahora, por ejemplo, por más de que haya en el mundo crisis económicas, nuestro sol peruano fuerte, incólume, cristalino y muy fortalecido, no nos afecta mucho. Si entra un gobierno de izquierda radical que va a tomar nuestro Banco Central de Reserva,
o va a hacer acciones como lo que se hace en Venezuela, en Bolivia. ¿Quiénes vamos a pagar? No somos nosotros, no el pueblo. Los ricos van a coger sus pertenencias, sus empresas, y se van a ir. No les importa nada, ¿no? Que van a ir. Pero los que nos vamos a quedar, los que vivimos acá en el país, es lamentable lo que va a pasar. Yo no quiero ser un ave de mal agüero, pero, por ejemplo, si empiezan a estatizar empresas que hoy dan frutos, o empiezan a, como lo que hacía Maduro, expropiar, o Chávez expropiar empresas así, imagínense que toquen las bambas. Un año no resiste, ¿no? Y se va a ir esta empresa y nos va a tocar directamente a los cotabambinos. Estas acciones ya se han visto en otros países. Entonces, yo solamente encomiendo a Dios que nos ayude en este proceso tan controversial. Y seguramente en la historia se va a estudiar después este tipo de fraudes que se han estado realizando en estas últimas elecciones. Que Dios nos ayude, que nos guarde, que nos proteja por toda la inestabilidad, por toda la coyuntura que se viene para nuestro querido Perú. Gracias por el espacio, son opiniones totalmente particulares, por supuesto. Perfecto, Fred, te agradecemos a ti tu participación en nuestra estación radial. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días y que tengan un excelente fin de semana a todos. 8 de la mañana con 2 minutos. En breve nos comunicamos con Gonzalo Huirse para hablar de deportes. El día de mañana juega el Papá de América, el día de hoy juega Universitario de Deportes. Antes nos vamos hasta la capital de la provincia, Tambobamba. Profesor Aquiles, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Alillanchu, Jalillachu. Javier, muy buenos días. Nukaqa alillanmi Tambobamba llaqtapi puripakuchani qankunasillamantan llakikuni qasachu qasarapunqapchay amigukunata urqupuntapiqa chaynata qankunasu ojalá sumarle purikushavaqchis. Así es, Javier, bueno, pues siempre hay novedades en cada pueblo también, en cada lugar. Por ejemplo, para hoy día está programado pues limpieza y reordenamiento del mercado central de Tambobamba. Bueno, lo realizan hoy día 15 de mayo, que bien a partir de las 8 o 9 de la mañana. Un mercado o los mercados tienen que estar pues limpios y ordenaditos para mejor atención y presencia de los usuarios o visitantes que nos visitan pues a diarios, más que todo acá a Tambobamba. Bueno, organiza la municipalidad provincial y los trabajadores del mercado central de abastos de Tambobamba. Al impuni Uracocha Javier, un mercado canarique o alin ordenasja, canarique limpiucha, chayjarique chaypirique nujanse alimenta kunanches, pajimaimana tariki anticuchanches, y maimana tuasinchis mapachanches, verdura kunata, aicha kunata, papa kunat, bueno, etcétera, etcétera. Cek mana ya rata kamanta mana atiritachu rantisuma ni arroz tapas ni jugo producto kunatapas limpio cek mana rata pescancho limpio cek sumak cek hawarikum visitantikuna purimishanku interior laktamanta paikunaps hawariwan sumak mercaujan ordenasqa limpio cek chaypeqa chay laktapeqa tiyasqa kuruna hinama limpio macasca ainata niruanch por lo menos llaqtanchkunata sumaqta hawarichinchis visitantikunawampas y nuqanchikpunipas sumaqta trabajaspanchasqa riki sumaqta atendikunchis usuariokunamanpas anchaykunan kashan kay Tambobamba llaqtapi Hueracocha Javier. Kusapuni profesor Aquiles Ricky limpuycha Ricky sumaqcha tiakunanchispa. Profesor Aquiles qasa alli fuerte chataña haykumushan. Iminan Tambobamba llaqta kashan allintachu qasamushan ñacha kunaychaqa formal kusuchuma haykusun. Mana uyarikichu. Imanaqtin profesor Aquiles mana uyarankichu. Manachu uyarimanki?
Profesor Aquiles. Ni tu supervisor, no, sin impidulación. Perfecto. Profesor Aquiles y Mina. Bueno, y nada estamos, pero coche Javier, a ver, ya payamos naipa. Ya payamos, en caja que hay cementerio, Ricky, Tamobamba, Pican, Ricky, ya un naitim bumantani que hay cementerio. Nyayar kalatanya Ricky, Wanyukuno Juntara, Puni Chukuno, Mana Cañacho, espacio, Mana Cañacho Campo, Chaya Kunan Prohibicionco, Ari, Nata, Mananya Cañacho. Alpak manat kanyacho rantena pa wanyukuna pa mana bindi kung kanyacho alpapas hinaspang ni yukopi wakimba hari kasar pampa kulapi mana ni chupicho paikuna familiar ningunan ni chuta chair khalarita trabajaita khalarishanko ni chuta ruaita khalarishanko pero manam bindi kung kanyacho kepo wanyukuna pa chaynet no kanyini maiman entonces aparunga kori Manara cancho ni siquiera al papa será antes famoso napajarik panteón pa jabarilla shankura jaber bichar antes onches hason hatunta ainata ni shanko autoridad con la municipalidad chaykuna pues kashamen novedad urakocha Javier Keitamo Juan Balachtape chaylata chakunan tutamantan rimari muy man urakocha Javier. Cosapone profesor Aquiles, lunes poncha y camaña entonces. Lunes poncha o cama. Buenos días, Javier. 8 de la mañana con 7 minutos en el informativo Huillaricui. En Huillaricui, Surfo y Deportes. Con 8, Gonzalo Huirza está con su camiseta de Universitario, yo con mi camiseta del papá. David Ortiz también vino con su camiseta del Deportivo. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Adelante con la información deportiva. Buenos días, Javier. Buenos días, David. Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillarico y tenemos ya la información deportiva para hoy. Hoy tenemos partido. La Liga 1 continúa para todos ustedes. Estamos hablando de los encuentros que se van a desarrollar a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche correspondientemente. Fútbol Club Cajamarca va a recibir al Sporting Cristal a las 3 de la tarde y Universitario de Deportes recibe al Atlético Grau a las 8 de la noche. Son los encuentros que tenemos para hoy. Hablando de Universitario de Deportes, Héctor Cooper ya fue presentado oficialmente como el director técnico de la U. Dijo, la adaptación tiene que ser por ambas partes. Héctor Cooper ya es oficial, va a ser entrenador de la U para todos los hinchas merengues, para que de alguna manera puedan conseguir el tricampeonato. El argentino ha sido presentado el día de ayer ya como el flamante director del primer equipo, es un experimentado director técnico y fue acompañado por su cuerpo técnico y también por el administrador del Club Crema. Estamos hablando de Franco Velasco. El director técnico Cooper es ex técnico de Valencia y también del Inter. Ha destacado la importancia de Universitario en el fútbol peruano. Por ahora dice, conozco las instalaciones por fotos, el estadio de 80,000 personas y eso ya marca una magnitud que está delante de uno de los más grandes equipos del país. Además, recordemos que han salido, a raíz ya de la designación de Héctor Cooper como director técnico de Universitario, algunas declaraciones de algunos futbolistas de talla mundial y sobre todo el caso del fenómeno. Estamos hablando de Ronaldo, que lo catalogó a Héctor Cooper como uno de los peores entrenadores de fútbol que tuvo el fenómeno. Esto ha preocupado muchísimo a los hinchas de Universitario de Deportes, pero él también ha salido a aclarar en algunas entrevistas que, bueno, no le dejaba hacer lo que quería a Ronaldo. Lógicamente hablábamos de una estrella a nivel mundial, pero este director técnico no le dejaba hacer lo que quería, salir a fiestas, salir temprano, llegar tarde, y es por eso que Ronaldo lo catalogaba como uno de los peores entrenadores que tuvo. Universitario se enfrenta al Atlético Grau, va a recibir al Atlético Grau en un último cotejo de Jorge Araujo como entrenador crema. Ojo, es la despedida del Coco Araujo. Se va a enfrentar por la fecha 15 del torneo Apertura 2026.
va a ser la última presentación del Coco. Le dan las gracias de todas maneras los hinchas cremas por haber puesto el pecho ahí a las balas en un momento en el que la U no estaba dando resultados positivos para su afición, y esto ha hecho que vaya descendiendo un poco en la tabla. La baja es confirmada del ecuatoriano José Carabelí, que fue expulsado en el último duelo y tiene una jornada de suspensión. La U viene de empatar 0-0 con el Sport Boys. Por su parte, el club de Piura llega de perder 2-1 a manos de nada más y nada menos que el Cienciano de El Cusco. El partido está pactado para hoy, 15 de mayo, a las 8 de la noche en el Estadio Monumental, con una capacidad de 80.000 personas aproximadamente. Miguel Vargas, Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Héctor Fertoli, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga, Edison Flores y Alex Valera serían los que estarían saliendo al frente, mientras que en el Atlético Grau estaría Patricio Álvarez, Santiago Torres, Lucas Acevedo, José María Ataupilco, Rodrigo Tapia, Elsa Rodas, Rafael Guarderas, Adrián de la Cruz, Cristian Neira, Paulo de la Cruz y Raúl Ruiz Díaz. Estamos hablando de las alineaciones para este encuentro. Otro que juega también hoy es el Sporting Cristal versus el Fútbol Club Cajamarca. El Sporting Cristal va a visitar al Fútbol Club Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón por una nueva jornada en la fecha 15. El conjunto local afronta este compromiso con una necesidad urgente de sumar, ya que está en el puesto número 17, casi al fondo de la tabla, y necesita de una manera hacerse del triunfo. Fútbol Club Cajamarca llega de ganar 2-1 a la UTC y el Sporting Cristal de empatar 1-1 con Alianza Lima en Matute. El partido para hoy, 15 de mayo, a las 5 de la tarde. Vamos a estar siguiendo de cerca este encuentro, porque es importante también para el Sporting Cristal, que sin duda alguna está también por ahí, que quiere luchar algunos espacios arriba de la tabla. Vamos también a hablar, por supuesto, amigos, del partido más vistoso, sin duda alguna, para esta fecha. Nada más y nada menos que el Alianza Lima versus el Cienciano. Alianza Lima se enfrenta en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la ciudad del Cusco. Va a recibir, el papá recibe a Alianza Lima, al puntero de la tabla por la fecha 15 de este torneo de apertura 2026. Sin duda alguna es el encuentro más atractivo. El conjunto imperial llega motivado tras ubicarse en el tercer lugar de la tabla, tiene 29 puntos actualmente, mientras que el equipo de los blanquiazules está afrontando este duro reto allá en la altura, en condición de visitante, tiene 33 puntos, y es un duelo clave por la pelea de la parte alta del torneo. El partido de Cienciano contra Alianza Lima va a reunir a muchísima gente, sin duda alguna. Ya se han puesto a venta las entradas. Cienciano llega de ganar 1-0 al Atlético Grau, y Alianza Lima llega de empatar 1-1 con el Sporting Cristal. El partido ya está pactado, amigos, para que todos puedan asistir. Las entradas: Niño 15 soles, Norte 25 soles, Oriente 35 soles, Sur 45 soles y Occidente 55 soles. Bueno, acá las entradas, al menos, Javier, David, son asequibles, no lo que han hecho los del Club Deportivo Moquegua, que están enfrentando a Universitario de Deportes en la próxima fecha todavía, donde le han puesto 120 soles. Imagínese usted cuándo se ha visto eso, 120 soles. Bueno, el Cienciano estaría arrancando de la siguiente manera: Falcón, Aguirre, Bandiera, Aguilar, Llovera, Martínez, Zúcar, Núñez, Caparo, Salazar y Cabero, mientras que Alianza Lima estaría arrancando con Duarte, Guamán, Garcés, Antoni, Chávez, Paves, Gaibor, Vélez, Gentile, Castillo y Ramos. Vamos a ver qué resulta de este partido, uno de los más atractivos, entre el Cienciano del Cusco y Alianza Lima, que está, como le digo, puntero. 8 de la mañana con 15 minutos, y vamos a hablar de algo también muy importante, amigos. Se viene lo que es la Copa Caliente de la Liga, ¿no? Que oficialmente es llamada la Copa de la Liga 2026. Usted se preguntará, ¿qué es esta Copa? Bueno, es un novedoso torneo oficial, lógicamente oficial, del fútbol peruano, que reúne a clubes de la Liga 1, pero también de la Liga 2. Está auspiciado por la casa de apuestas Caliente.p. Bueno, el objetivo es promover pues el talento local y dar competencia a equipos durante las pausas del calendario.
Son 34 clubes en total, 18 clubes de primera división y 16 de segunda. Los equipos son distribuidos en diferentes grupos, donde se enfrentan bajo el sistema de todos contra todos en 3 jornadas iniciales. Los octavos y cuartos de final se juegan a partido único y las semifinales son de ida y vuelta. Y la final se define en un solo partido en una sede neutral. Ya se hicieron los sorteos de esta liga de fútbol profesional, la Liga Caliente, la Copa Caliente de la Liga, así se llama. Y bueno, los grupos los tenemos por acá, son 34 equipos, los participantes. Se tienen ya los grupos de, digamos, la U, de Alianza, de Cristal, para que ustedes también puedan tener en cuenta dónde va a estar su equipo. Por ejemplo, Grupo A, Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo, Carlos Manucci. Grupo B, Comerciantes Unidos, Juan Pablo II, Ada Jaén. Grupo C, UTC, Cajamarca, el Deportivo Yacuabamba. En el grupo D está Universitario de Deportes, Atlético Grau y Pirata Fútbol Club. En el grupo E, Sport Huancayo, ADT, Alianza UDH y Unión Minas. En el grupo F está el Cusco Fútbol Club, está el Cienciano del Cusco, está el Deportivo Garcilaso, está el Deportivo Nacional, el Binacional, perdón. Creo que este grupo F es el más caliente de todos, están todos los cuadros cusqueños y también está el Deportivo Binacional. En el grupo G están los Chancas, los Santos Fútbol Club y Ayacucho Fútbol Club. Grupo H, el Melgar, el Moquegua, el Ventín de Tacna Heroica. En el grupo I está el Sport Boys, está la Academia Cantolao y la Universidad San Martín, mientras que en el grupo J está Sporting Cristal, Unión Comercio, Comerciantes Fútbol Club y el Estudiantil CNI. Así está este nuevo campeonato, amigos, que sin duda alguna también nos va a tener entretenido muchos encuentros. Y vamos con los torneos internacionales. Real Madrid venció 2-0 al Real Oviedo en un partido por cumplir con el fixture de la Liga 1. Ya bueno, viene de las malas noticias que recibió anteriormente el Real Madrid, y en un partido que solo sirvió para cumplir con el calendario para ambos equipos, el Real Madrid venció 2-0 al Real Oviedo en el Bernabéu, en el duelo correspondiente a la fecha 36 de la Liga EA Sport 2025-2026, que ya tiene como campeón, lógicamente, al Barcelona. Así están las cosas para el Real Madrid. Ojalá se puedan reponer en los próximos campeonatos. Tenemos más noticias para ustedes. Acá nos acaban de alcanzar la tabla de posiciones de la Liga 1. Alianza Lima está en primer lugar con 33 puntos. Segundo lugar está Los Chancas con 30 puntos. El Cienciano del Cusco está en el tercer puesto con 29 puntos. Y cuarto lugar está Universitario de Deportes, que se ha alejado un poquito, está con 25 puntos. Son los que realmente están en estos momentos peleando un poquito, digamos, el torneo Apertura. Como les mencionaba, se enfrenta ahora Alianza con Cienciano. Vamos a ver si por ahí se logra acercar un poquito más el Cienciano. De ganar el Cienciano estaría tan solo un punto de Alianza Lima. Podría hacerse también del campeonato de este torneo Apertura el papá del Cusco, que también está participando en la Copa Sudamericana y lo está haciendo de una manera increíble. Está primero en su serie el Cienciano del Cusco. Y tenemos una chiquita también para todos ustedes. Cristian Cueva dice: Sport Boys quiere a Cristian Cueva. Carlos Decio confirma interés rosado por Aladino para el Clausura. ¿Todavía juega Cristian Cueva? Me pregunto yo. Bueno, el entrenador de Sport Boys no ocultó una conversación que tuvo con Cristian Cueva en los últimos días y dice que está muy interesado en el Aladino, que cada vez está más gordo, no se está cuidando para nada Cristian Cueva. 8 de la mañana con 19 minutos, amigos. Esa es toda la información en lo que respecta al deporte. Hoy hay partidos, mañana juega el papá. Ojalá gane el Cienciano, Javiera, ojalá. Yo también estoy cruzando los dedos para que el papá pueda ahí obtener los 3 puntos. Perfecto, Gonzalo, ojalá que así sea. Le consulto por el score, ¿cuánto sería? 2-0 con fe. Con fe, con mucha fe. Perfecto, sí, Gonzalo, le agradecemos. Fe. Muchas gracias. Listo, nos vemos. Gracias. 8 de la mañana con 20 minutos en el informativo Huillarico, y ahora vamos a revisar las portadas de los diarios de circulación regional. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional.
8 de la mañana con 21 minutos. Un saludo para nuestro amigo Ricardo Gamarra. Está atento a la programación del informativo Huillarico, ¿ya? Muchas gracias, Ricardo. Muy bien, 8 con 20. Lisbeth Saldívar, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenos días. ¿Cuál fue el desayuno que degustó la familia el día de hoy? Uy, ¿cómo estás, Javier? Buenos días. Ahora sí, me quedé dormida. No puede ser. ¿Prepararon a Ginomen? No creo. No, fue lo más rápido. ¿Sabes qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue, A Lisbeth? ver, tenía chuñito remojado. Tuve que cocinar rapidito el chuñito y como les encanta a ellos la palta con su quesito, comieron su paltita con su quesito. Uy, ese es un desayuno. En 20 minutos ya estaba todo. Claro, pero ese es un desayuno que muy pocos o algunos privilegiados nada más pueden tener, Lisbeth. Eso no es comida del día a día. Sí, yo creo que sí, porque pues fin de semana entenderás que ya no damos. Hasta edad ya no damos. Y entonces lo más rápido que se pudo hacer es esa. Y también ahí un par de huevitos y ya está, completo. Claro, perfecto, riquísimo. Claro. Riquísimo, Lisbeth. Vamos, Lisbeth, con las portadas. Perfecto. Vamos con las portadas, 8 de la mañana con 21 minutos. Rapidito, nos vamos con el diario El Pregón, diario de Apurímac. Presidente de la Corte realizó visita administrativa a juzgados de Antabamba. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, René Gonzalo Olmos, realizó estas visitas administrativas ordinarias a diversos organismos jurisdiccionales de la provincia de Antabamba, con la finalidad de supervisar el acuerdo funcionamiento o el adecuado funcionamiento del Servicio de Administración de Justicia y conocer de cerca las principales necesidades de los despachos judiciales. Parte superior del diario El Pregón, diario de Apurímac. Coordinan acciones inmediatas para apertura de la vía nacional durante feria sabatina y dominical en Andahuaylas. Hasta el momento no se registran casos de sarampión en Apurímac. Buena noticia, en especial ceremonia se clausuró el tercer concurso de capacitación en seguridad ciudadana desde el enfoque de la Policía Comunitaria. Vamos con otro diario de nuestra región, el diario El Chasqui, en su portada. Jurado Nacional de Elecciones proclamará a los candidatos a la segunda vuelta. El Jurado Nacional de Elecciones anunció que este domingo 17 de mayo proclamará oficialmente a los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio. La definición se da en medio de un ajustado diferente entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga. Pues tan ajustado tampoco ya va hasta ahora, ¿no? En Abancay, información, protestas afectan el transporte, sectores exigen cumplimiento de obras viales. En Abancay, proyecto de seguridad ciudadana con inversión de 30 millones en la mira por la Contraloría. Parte superior, Municipalidad Municipalidad de Curahuasi refuerza acciones de seguridad vial con jornada de sensibilización. 8 con 24 minutos. Nos vamos de inmediato hasta Cusco. El diario El Cusco en su portada para hoy actualiza la información. Mucha atención. Diversos gremios a nivel nacional exigen que se cumpla compromiso del gobierno para otorgarles subsidios. Transportistas anuncian paro nacional indefinido. Dirigentes precisan que dan plazo hasta el 2 de junio para que Poder Ejecutivo implemente el subsidio. En caso contrario, ingresarán en medida de fuerza. Afirman que así como se le entregó $2.000 millones a Petroperú, los transportistas de carga, pasajero, interprovincial y urbano quieren también el apoyo y con mucha justa, creo yo, de alguna forma. No pues nada más que Petroperú y parece una mamadera ahí pidiendo todos los años. Proclaman, pasado mañana los resultados oficiales de las elecciones presidenciales. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones precisó que dará inicio a la segunda vuelta electoral. Mientras tanto, Rafael López Aliaga ayer admitió su derrota y anunció que desde el Senado luchará por el bienestar de la patria. Parte superior señalan que hay 82% de probabilidades que Perú tenga un niño Godzilla. Mientras tanto, suscribieron convenio para fortalecer turismo en circuitos de Quispicanchi.
8:25. Rapidito, ¿qué dice el diario El Correo de la región de Arequipa? En su portada, alcaldesa no pudo cumplir anuncio, fracasa, dice Rusi Osco, retiró las vallas de la Plaza España y dijo que habría seguridad para evitar que sea usada como cantina y baño público, pero no fue así. Mientras tanto, también este diario anuncia que el domingo se presentan los resultados de elecciones del 7 de abril en el país. Diarios de circulación nacional, El Comercio. El Ministerio de Justicia da plazo hasta junio a Castillo para que subsane petición para salir de la cárcel. Por otro lado, de lo que estoy recontra orgulloso, dice, es de Andahuaylazo, afirma Antauro Humala. Otro diario, La República, en las elecciones y en sus denuncias de fraude, López Aliaga admite derrota. Bueno, pues no le queda de otra. Elogios mutuos y advertencias en cumbre. Trump y Jinping se encontraron. Vamos con gestión, que dice 8:27. MEP desactivará 120,000 proyectos de obra pública. Según este ministerio, el problema del país es el exceso de cartera, la dispersión y la mala priorización en la inversión pública. Sí, es probable que eso pues esté pasando. Se sincerarían, dice, las cifras que permitirían, en todo caso, a las municipalidades, los gobiernos regionales y a los sectores enfocarse en proyectos importantes para la ciudadanía. Más información en los diarios de circulación nacional. 8:28. Legislador confirma que asumirá su puesto en el Senado. Descarta apoyar a Roberto Sánchez y dice que López Aliaga tiene derecho a protestar por irregularidades en el proceso. Voy a juramentar como Alejandro Muñante, dijo así. Sánchez, mientras tanto, acepta debatir, pero en Chota. Fujimori dice, Chota es hermosa, pero Sánchez no vive en Chota, vive en San Borja. Bueno, no sé qué le pasa con este señor, dale que con Chota, y en verdad lo que creo yo particularmente, lo que ha manifestado la señora Fujimori, estos debates de los presidentes y los vicepresidentes y luego también su técnico, creo que es atinado y es bueno, que debería llevarse. Pero el señor Sánchez lo ha llevado prácticamente a burla, ¿no? Esta opción que ha podido dar. Ojalá que recapacite y realmente podamos los peruanos poder efectivamente escuchar también a los vicepresidentes, sobre todo el peruano, que dice en su portada, al concluir proclamaciones descentralizadas de los Jurados Nacional de Elecciones, o especiales, en todo caso, el Jurado Nacional de Elecciones proclamará los resultados electorales este domingo 17 de mayo. También oficializarán a los 2 fórmulas presidenciales que disputarán la segunda vuelta el 7 de junio, informa así el titular. Máximo Tribunal Electoral cumple su obligación, garantizando así total responsabilidad y absoluta transparencia. Transparencia, no sé si esa palabra cabe ahí. 8:29. Nos vamos con el diario El Correo. Veo ahí con el rostro con cabizbajo, meditabundo, al señor Aliaga. Dice, el Jurado Nacional de Elecciones anuncia ya la proclamación de resultados para este domingo. Todo está consumado. Organismo electoral desoye las voces empresariales, políticas y sociales que exigen que el cómputo exprese indubitablemente la voluntad popular y oficializará que Roberto Sánchez superó a Rafael López Aliaga. Desde Renovación Popular señalan que agotamos todas las instancias y que el Jurado Nacional de Elecciones no cumplió su papel de garante. 8:30. Le ponemos punto final. Conmigo nos reencontramos a las 9 de la mañana en la chambita. Tupananchis, Kama, Lisbeth. Buen día.
8:30, amigos oyentes, llegamos a la parte final del informativo Huillaricuy y los invitamos a estar atentos a la programación de la radio. Hasta el día lunes con el informativo Huillaricuy. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.